Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día genial, llenos de energía y listos para sumergirnos en el chisme más jugoso del momento. Hoy vamos a desmenuzar un tema que está sacudiendo las redes sociales, los medios de comunicación y, probablemente, los corazones de muchos: el supuesto romance, el posible triángulo amoroso, la bomba de farándula, llamémoslo como quieran, pero es el escándalo romántico entre Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, la telenovela turca hecha realidad. Hoy vamos a desentrañar todo lo que sabemos, analizar las pistas más jugosas, discutir las especulaciones que están volando por internet y, por supuesto, dar mi humilde opinión sobre esta historia que parece sacada de un guión de series turcas, pero que es, aparentemente, completamente real. Así que si eres fan de las series turcas, si te encantan las noticias de farándula y los chismes del mundo del espectáculo, y si te fascinan las relaciones entre famosos, este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a zambullirnos de lleno en el mundo del amor, el drama, la controversia y, por supuesto, la tormenta mediática que rodea a Mert Demir, Afra Sarıoğlu y, por qué no decirlo, al pobre Mert Ramazan Demir, el ex de la ecuación. Antes de que empecemos con el chisme, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán las últimas noticias, chismes, análisis y mi punto de vista sobre sus celebridades favoritas. Activen también la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se pierden nada. Ahora sí, vayamos directo al meollo del asunto. Vamos con el chisme. Empecemos por el principio, como suele hacerse en estas historias de intriga. ¿Quiénes son estos dos personajes y por qué están en boca de todos? Para aquellos que aún no están familiarizados con el panorama turco, vamos a presentar a los protagonistas. Mert Demir Mert Demir es un cantante turco que ha ganado una popularidad considerable en los últimos años. Este hombre tiene un talento innegable, una voz que cautiva y sus canciones, que fusionan pop, R&B y toques de música tradicional turca, suelen ser grandes éxitos en Turquía y poco a poco están conquistando también mercados fuera de sus fronteras. Es un artista que ha sabido construir una base de fans sólida, gracias a su talento musical, pero también a su atractivo físico y su estilo personal, que mezcla lo moderno con lo clásico. Es, en pocas palabras, un artista completo, un hombre con un gran carisma que ha sabido conectar con el público. Su música es pegadiza, sus vídeos son visualmente atractivos, y su presencia en redes sociales es constante, lo que le permite mantener un contacto cercano con sus seguidores. Afra Sarıoğlu. Por otro lado, tenemos a Afra Sarıoğlu, una de las actrices más queridas, talentosas y hermosas de Turquía. Seguro que la recuerdan por su papel en la exitosísima serie Yalan, conocida en español como Golden Boy, donde interpretó a Seyran. Su actuación en esta serie fue aclamada por la crítica y le valió el reconocimiento del público, que quedó cautivado por su interpretación de una joven fuerte, valiente y con un gran corazón. Su carisma, su talento actoral y su belleza la han convertido en una de las actrices más solicitadas y admiradas del momento. Ha protagonizado varias series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir diferentes roles. Además de su trabajo en la pantalla, Afra es una figura muy activa en redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal, fotos de sus trabajos y mensajes para sus fans. Ahora bien, ¿por qué este revuelo, este escándalo, este tsunami mediático? Bueno, el problema es que Afra hasta hace poco mantenía una relación sentimental con el también actor Mert Ramazan Demir. Y aquí es donde la historia se pone interesante y un poco complicada. Mert Ramazan Demir Mert Ramazan Demir es otro actor turco muy conocido y querido. ¿Lo recuerdan? Exacto. El CEO protagonista de Afra en Yalan. Compartían set de grabación, compartían escenas llenas de química y, durante la serie, también compartían algo más, una relación amorosa que al principio parecía idílica y consolidada. Eran una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas por el público. Sus fans estaban encantados con su relación, les adoraban juntos, y esperaban con ansias cada nueva foto, cada vídeo, cada interacción en redes sociales. Parecían inseparables, felices y muy enamorados, y su relación alimentaba aún más el éxito de la serie. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo,
donde el brillo y el glamour conviven con la presión mediática y los cambios inesperados, todo cambió. Y cambió rápido. Los rumores sobre una posible relación entre Mert Demir y Afra Saraolu comenzaron a circular hace una semana. Alimentados por fotos y vídeos que los mostraban juntos en diferentes situaciones. Al principio, nadie le dio mucha importancia. Se pensó que simplemente eran amigos, o que quizás estaban trabajando en algún proyecto musical o publicitario juntos. La gente estaba acostumbrada a ver a los actores interactuar con otros artistas, y no necesariamente se asume que haya algo romántico detrás de ello. Pero a medida que pasaba el tiempo, las pistas se volvieron más y más evidentes. Se filtraron fotos de ellos tomados de la mano en lugares públicos, saliendo de cenas románticas, compartiendo momentos de lo que parecía ser un viaje juntos. Los medios de comunicación comenzaron a prestar atención, y los paparazzi, siempre al acecho, intensificaron su trabajo, buscando capturar alguna imagen que confirmara los rumores. Y como era de esperarse, las redes sociales explotaron. ***, la reacción en cadena ***. Los fans de Afra y Mert Ramazan Demir, la anterior pareja, se sintieron traicionados, decepcionados y comenzaron a cuestionar la lealtad de Afra y la supuesta amistad de Mert Demir con Mert Ramazan. La noticia llegó a todos los medios turcos, desde los más grandes y prestigiosos hasta los portales de farándula más pequeños, y se desató la tormenta mediática. En este punto las reacciones fueron diversas y contradictorias. Por un lado, estaban aquellos que defendían a Afra y a Mert Demir, argumentando que son personas adultas y libres de hacer lo que quieran con sus vidas. Defendían su derecho a la felicidad y pedían respeto por su privacidad, argumentando que no tienen por qué rendirle cuentas a nadie. Argumentaban que el amor no tiene reglas, y que si se enamoraron, es su decisión y no es necesario que la justifiquen. Por otro lado, estaban aquellos que se sentían decepcionados y dolidos. Muchos fans de Mert Ramazan Demir acusaron a Afra de infidelidad, de haber roto la relación por otra persona. Criticaron a Mert Demir por supuestamente romper la amistad con el actor Mert Ramazan, a quien veían como un amigo. Hubo mucha especulación, rumores, comentarios negativos y acusaciones en las redes sociales. La decepción y la tristeza se apoderaron de muchos, que se sentían defraudados por la situación. ¿Qué sabemos realmente? La verdad es que, como suele ocurrir en estos casos, no tenemos toda la información. No sabemos con certeza qué fue lo que pasó realmente entre Afra y Mert Ramazan, ni cómo surgió la relación con Mert Demir. No tenemos acceso a su vida privada, ni conocemos sus sentimientos, sus motivaciones, ni los detalles de sus conversaciones. Lo único que sabemos es lo que se ha filtrado, lo que se ha publicado en los medios y lo que se ha comentado en las redes sociales. Y eso, por supuesto, no es suficiente para formarse una opinión definitiva. Lo que sí sabemos es que la situación ha generado un gran debate y ha puesto a los tres protagonistas en el ojo del huracán. Han pasado de ser admirados y queridos por el público a ser el centro de la polémica y la controversia. La prensa turca, por su parte, no ha hecho más que avivar el fuego. Los paparazzi los persiguen a todas partes, capturando cada movimiento, cada gesto, cada mirada. Cada foto o vídeo se convierte en noticia, y los medios de comunicación compiten por obtener la primicia, publicando artículos y reportajes con diferentes versiones de la historia, aumentando aún más la confusión y la controversia. Los titulares se multiplican, las portadas de las revistas se llenan de imágenes de los protagonistas, y los debates en televisión no cesan. La presión mediática es constante y los tres actores se ven sometidos a una intensa exposición pública. Análisis de las pruebas Analicemos un poco las pruebas que se han filtrado y que han alimentado los rumores. Tenemos fotos y vídeos de Mert Demir y Afra Saraolu juntos en diferentes lugares, en restaurantes, en eventos sociales, en lo que parece ser un viaje. En estas imágenes, se les ve en actitudes que sugieren una relación sentimental, tomados de la mano, abrazados, compartiendo miradas cómplices. También tenemos las declaraciones de algunos amigos y conocidos, que han insinuado que entre ellos hay algo más que una amistad. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido ninguna declaración oficial por parte de ninguno de los dos, ni confirmando ni negando la relación. Se han mantenido en silencio, evitando hacer comentarios sobre el tema y alimentando, aún más, la especulación. Aquí es donde la especulación y la imaginación de los fans entran en juego.
Se han creado todo tipo de teorías, desde las más románticas hasta las más dramáticas. Algunos creen que es un romance verdadero y que están muy enamorados. Otros creen que es una estrategia de marketing para generar más interés en sus carreras, aprovechando la popularidad de la serie y de los propios actores. Y otros, más pesimistas, creen que todo es una mentira y que están jugando con los sentimientos de la gente. Lo cierto es que está que no haya una confirmación oficial, todos son conjeturas. Y esto es precisamente lo que hace que el tema sea tan atractivo para el público. Nos encanta el drama, la intriga y el misterio. Nos gusta ser detectives y tratar de descubrir la verdad detrás de las historias de los famosos. Nos gusta especular, analizar cada detalle y tratar de armar el rompecabezas. Y por supuesto, nos encanta comentar y debatir sobre ello. Asterisco asterisco mi opinión asterisco asterisco. Ahora, ¿cuál es mi opinión personal sobre este asunto? Bueno, creo que debemos ser cautos y no dejarnos llevar por las emociones. Es fácil dejarse influenciar por las fotos, los vídeos y los comentarios en las redes sociales, pero es importante recordar que no siempre lo que vemos es la verdad. La imagen que nos llega a través de los medios de comunicación, o de las redes sociales, a menudo está manipulada, editada o sacada de contexto. Es posible que Mert Demir y Afra Saraolu sean simplemente amigos. O que estén saliendo y apenas estén empezando a conocerse. O que estén comenzando una relación más seria. O que simplemente estén aprovechando la situación para ganar más popularidad, como se especula en algunos casos. No lo sabemos con certeza. Lo único que podemos hacer es esperar a que ellos mismos se pronuncien, si es que deciden hacerlo. Y si no lo hacen, también hay que respetar su silencio. Mientras tanto, creo que es importante respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones. Todos tenemos derecho a amar y a ser felices, y nadie debería ser criticado por ello, especialmente cuando no conocemos todos los detalles de la historia. Es fácil criticar desde afuera, sin saber lo que pasa en la intimidad de las personas. Es fácil emitir juicios de valor, sin conocer las verdaderas motivaciones de cada uno. Lo que sí es importante, en mi opinión, es ser conscientes de la influencia que tienen los medios de comunicación y las redes sociales en nuestras vidas. Es fundamental ser críticos, no creer todo lo que vemos y escuchamos, y tratar de mantener una postura objetiva, evitando los juicios precipitados y los comentarios malintencionados. En resumen, hoy hemos hablado sobre el supuesto romance, el posible triángulo amoroso, el escándalo romántico entre Mert Demir y Afra Saraolu, la telenovela turca que ha revolucionado el mundo del espectáculo. Hemos analizado las pistas, las especulaciones, las diferentes posturas que ha generado esta historia, y hemos visto que hay mucha controversia, mucho drama y mucho misterio. Hemos explorado las reacciones de los fans, los medios de comunicación, y la prensa turca en general. Hemos hablado de las posibles causas de la situación, y de las consecuencias que puede tener para los involucrados. Y hemos llegado a la conclusión de que al final, solo ellos saben la verdad, y que lo más importante es respetar su privacidad y no dejarnos llevar por las emociones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Mert Demir y Afra Saraolu están juntos? ¿Creen que todo es una estrategia de marketing? ¿Creen que es una simple coincidencia? ¿Qué opinan sobre la reacción del público y de los medios? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Quiero saber su opinión. Y como siempre, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estén atentos a mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no se olviden de seguir el chisme. Hasta la próxima.